Estamos listos para iniciar nuestro programa de hoy y con esta pregunta muy interesante. ¿Algunos cristianos practican cosas que Dios abomina? Bueno, la palabra de Dios usa muchas veces las palabras abominable, abominación. ¿Qué cosas Dios abomina? Quiero comenzar definiendo en esta introducción a qué hace referencia la palabra abominación o cuál es la definición de esta palabra, para que entonces nosotros sepamos como cristianos cómo debemos lidiar con estas abominaciones que la Biblia presenta. Así que el RAE, y cuando pongo RAE allí, es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, eso es lo que significa RAE. Ese diccionario dice que abominación es algo que desagrada profundamente. También se habla de que esta palabra en su etimología, etimología es el origen de cada palabra, pues viene del latín abominato, y ese abominato alude a aborrecer o detestar algo. Eso quiere decir que cada vez que ustedes se encuentren en la palabra de Dios, que Dios abomina algo, quiere decir que Dios lo detesta, que Dios le desagrada profundamente, que Dios no quiere que se practique. Noten ustedes cómo la palabra de Dios presenta tres palabras básicas para hablar de esto de abominación. Número uno, la palabra abominaciones, quiere decir cuando se cometen varias al tiempo. Se usa en la Biblia unas 72 veces. Y estoy tomando esta referencia de la Reina Valera del año 1995. Es la Biblia que uso para estudiar. Sin embargo, ustedes, dependiendo de la versión, este número podría subir o bajar. Pero por lo menos en mi Biblia, versión 95, la palabra abominación es 72 veces. La palabra abominación, cuando es un solo acto que Dios detesta, 38 veces. La palabra abominable, 56 veces. Y hay por lo menos 4 palabras en hebreo que hacen alusión a lo que es abominación. Y por supuesto, no quiero complicar la vida con esto del hebreo, pero nosotros, los que estudiamos la Biblia, vamos al idioma original para poder entender un poco más de la palabra. ¿Qué trasciende esto? Así que quizás voy a compartir con ustedes las 2 palabras más relevantes de esas 4 que hacen referencia a abominación. La primera palabra es la palabra chikutz. Chikutz hace referencia a los ídolos, hace referencia a dioses representados en imágenes y que las personas adoran, especialmente los pueblos paganos que rodeaban Israel y en algunos momentos el pueblo de Israel. Los israelitas adoraban imágenes y si hay algo que Dios detesta en la Biblia, que llama abominable muchas veces, es la adoración a imágenes, cuando las personas tocan una imagen, creen que esa imagen tiene poder, creen que de ahí pueden conseguir respuesta a sus oraciones, porque era lo que los pueblos paganos hacían. Dios quiere que le adoremos a Él, en espíritu y en verdad, no que adoremos ningún tipo de imagen. ¿Está bien? Así que esta palabra, chikutz, pues hace referencia especialmente a esto. Sin embargo, aparece en otras partes de la Biblia la misma palabra hebrea que se traduce como abominación, haciendo referencia a cosas contrarias a la adoración y la religión que Dios estableció para el pueblo de Israel. La segunda palabra que habla acerca de abominación es la palabra toevá. Toevá, también una palabra hebrea, que se usa para situaciones más generales. Por ejemplo, toevá se traduce como abominación cuando habla de ciertos tipos de comportamientos del individuo, del ser. También habla de cosas relacionadas con los ídolos, cuando se ofrecían cosas a los ídolos y esas cosas pues se convertían en abominación para Jehová, de dioses falsos, de prácticas sexuales prohibidas. Hay prácticas sexuales, ya lo vamos a mirar más adelante en este programa, que Dios dice que son abominación para Él. Profecías que llevaban a la adoración de falsos dioses. Falsos profetas se levantaban y decían que había que adorar a los dioses. Eso también es considerado abominación. Ofrecer sacrificios de animales defectuosos. La adivinación pagana. También allí aparece la palabra toevá traduciendo abominación. Entonces, hasta aquí, en esta primera sección, pues hemos visto que abominación es algo que Dios detesta, algo que está contrario a lo que Dios ha establecido, algo que bajo ninguna circunstancia debemos practicar los cristianos. Ahora,
ustedes van a ir mirando en la medida que avanzamos en el estudio si algunos cristianos practican algunas de las cosas que vamos a enumerar. Miren, como hay tantas citas que hablan de abominación, abominaciones y abominable, yo me di a la tarea de leerlas todas, pero por supuesto no puedo ponerlas todas en este programa, sería demasiado tedioso leer cerca de 150 citas o textos que la palabra del Señor presenta en relación con eso. He tratado de sustraer algunos como para poder dar una orientación clara de lo que es esto. Podríamos también decir que lo abominable es un pecado a Jehová. Quien practica cosas abominables está pecando contra Dios. Por lo tanto, si a alguien de los que está escuchando este programa descubre que alguna de estas cosas que vamos a decir las ha estado practicando, pues hay que arrepentirse, hay que hablar con Dios, hay que pedir perdón y comenzar una nueva experiencia con Él. Y por supuesto, decidir no practicar más lo abominable. ¿Estamos listos? Ahora voy a comenzar a describir varias cosas que Dios dice como abominables en esta segunda sección. Vamos entonces. Adoración a dioses falsos. Adoración a dioses falsos. Aunque ya habíamos visto que las palabras en hebreo hacen alusión a que cuando se traduce abominable tiene relación con dioses falsos, miremos algunos textos de la Biblia en donde se traduce de esa manera abominable en relación con este tema. Deuteronomio capítulo 29, versículos 17 y 18. Deuteronomio 29, 17 y 18. Miren lo que dice Dios. Habéis visto sus abominaciones y a los ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Noten ustedes aquí en este texto cómo la palabra del Señor ha dejado completamente claro que todas las prácticas alrededor de la adoración a falsos dioses pues son abominación. Por eso usa aquí la palabra plural, abominaciones. Y todos los rituales paganos que se realizaban para adorar a esos falsos dioses, que generalmente estaban representados en imágenes, pues son abominación. Hace poco tuve la oportunidad de estar en el Museo Metropolitano de Nueva York, en una de las exposiciones más extraordinarias que he visto acerca de la cultura egipcia. Ya había tenido la oportunidad de estar en Egipto, en el Museo del Cairo, un museo que a mí me impactó poderosamente. Y allí en el Cairo pues pudimos ver la complejidad, lo inmenso de la cultura egipcia. Pero hay algo interesante, los egipcios tenían dioses, y dioses de todos los tamaños y de todos los materiales. Los egipcios tenían dioses de madera, tenían dioses de oro, tenían dioses de piedras preciosas, y eran dioses de bolsillo, los cargaban, algunos en su bolsillo, otros se los colgaban, como si fuesen collares, colgaban a sus dioses, y entonces ellos empuñaban a sus dioses y oraban a sus dioses cuando iban a la guerra, cuando realizaban sus trabajos, en las actividades cotidianas. Habían dioses más grandes que tenían en sus casas, y entonces eran imágenes, les tenían altares, les encendían velas, les quemaban incienso, y adoraban a esos dioses. Y algunos dioses más grandes estaban en los templos principales, en donde allí iban las personas incluso a ofrecer sacrificios. Y algunos de los sacrificios llegaron a ser sacrificios humanos. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle. Ustedes pueden analizar por sí mismos, pueden ir a Google, pueden buscar algunos documentales acerca de la adoración a falsos dioses de estas culturas paganas. Pero eso no solo lo hicieron los egipcios. Eso también lo hicieron los babilonios, por ejemplo. Y eso también lo hicieron los filisteos, que tenían al dios Dagón, que era mitad hombre y mitad pez. Y bueno, otra cantidad de dioses. La palabra de Dios muestra todas las guerras que el pueblo de Dios tuvo que enfrentar, y que tuvo que enfrentar precisamente con esas naciones paganas. Y mucho de esa cultura pagana se infiltró en el pueblo de Israel, y entonces hubo momentos en la historia de Israel que Israel se paganizó, al punto que algunos reyes se casaron con reinas paganas, y esas reinas paganas introdujeron esas abominaciones al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y Dios tuvo que castigar al pueblo por estas cosas. Ustedes van a ver una constante de subida y bajada del pueblo de Israel, van a ver muchas muertes que se dan precisamente porque Dios emite sus castigos sobre aquellos violadores de sus preceptos que cometían estas abominaciones y son muertos por practicar muchas de estas cosas.
Y obviamente los que no practicaban estas cosas recibieron grandes recompensas. Y ustedes recordarán historias extraordinarias, como esa historia que aparece en Daniel el capítulo 3, allí en la llanura de Dura, donde los jóvenes hebreos no se arrodillaron ante la imagen de oro que levantó el rey Nabucodonosor y fueron echados al fuego de horno ardiente, pero allí estuvo el mismo Jesucristo y nada les pasó. Salieron de allí y su ropa ni siquiera olía a humo, pero murieron los que los echaron al horno. Una historia fascinante que te invito a que la puedas leer allí en Daniel el capítulo 3. Así que noten ustedes que estas abominaciones, toda adoración de ídolos, era una constante en todas las naciones paganas, pero también llegó a constituirse en algunos momentos parte de la nación de Israel. Un evento increíble fue cuando salen del pueblo, salen de Egipto, después de que Dios había manifestado su poder, habían visto las 10 plagas, además de eso habían visto cómo Dios había separado el Mar Rojo, habían visto la gloria de Dios, pero entre los hebreos pues había gente pagana. Habían muchos egipcios que habían salido con ellos. Y entonces cuando subió Moisés al monte Sinaí y estuvo allí 40 días, creyeron que ya Moisés no vendría, que habría muerto, y convencieron a Aarón para que les construyera un Dios, un becerro de oro para adorar. Y entonces se quitaron las alhajas que les habían pedido a sus vecinos, y algunos quizás tenían alhajas propias porque algunos eran egipcios que estaban allí también, y entonces con ese oro pues hicieron ese becerro de oro, algo abominable a Dios. Así que noten ustedes, la adoración de imágenes siempre es un asunto abominable. Aquí está claro, ¿verdad? Por eso ya lo leímos, que Dios no quiere que el corazón del hombre se aparte a adorar a dioses falsos. Solo hay un Dios al que hay que adorar. Y cuando hablo de esto hablo muy claro, porque hay algunas personas que adoran imágenes, aunque sean imágenes de hombres que vivieron en la tierra y llamamos santos, pero la Biblia lo prohíbe categóricamente. Ese es el segundo mandamiento, está en Éxodo el capítulo 20, y pueden leer a partir del versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Perdón, en la tierra ni en las aguas, debajo de las aguas. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es un mandamiento que no aparece en los catecismos, que está en todas las Biblias, y que el catecismo muestra con que Dios condena la adoración de imágenes. Sin embargo, hay muchos cristianos que por desconocimiento, y no los juzgo porque yo en mi desconocimiento bíblico lo hice también, por desconocimiento adoran imágenes en lugar de poner su fe en el Dios de los cielos. Ok, así que en algún momento ese paganismo se introdujo al cristianismo, y eso sucede por allá por el siglo IV de la era cristiana, en donde ahora se comienzan a adorar imágenes. Así que ¿hay algunos cristianos que practican abominaciones? Sí, claro, porque hay algunos cristianos que adoran imágenes. Ahora hay otros que, aunque no sean cristianos, son paganos, pues adoran muchas imágenes. Los hindúes tienen más de 3 millones de dioses. He tenido la oportunidad de visitar templos hindúes como parte de mi formación teológica, por supuesto. No voy allí para adorar dioses paganos, pero voy ahí porque necesito conocer lo que ellos hacen y poder contarles esto que les estoy contando. Así que en 2 oportunidades he estado en templos hindúes, y allí hay una gran cantidad de dioses y la gente adorando a esos dioses. El Dios de la fortuna, el Dios de la alegría, el Dios de la siembra, el Dios de la lluvia, el Dios del sol, y el Dios sobre todos los dioses, dicen los hindúes, Brahma, que es el Dios creador. Entonces noten ustedes que lo mismo hicieron los romanos y los egipcios en el pasado, ¿verdad? Adoraban dioses falsos. Ok, miremos este otro texto, Deuteronomio 12:31. No harás así a Jehová tu Dios, porque todas las cosas abominables que Jehová aborrece las hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban al fuego en honor de sus dioses. Noten cómo Dios dice, Él dice, yo no quiero que me adoren como adoran a esos dioses paganos. No quiero que me ofrezcan incienso como lo hacen con esos dioses paganos. Ahora, no es que ustedes van a decir, pero pastor, la Biblia habla que se le ofrecía incienso a Dios en el lugar santo y también en el lugar santísimo. Desde luego, lo que estoy diciendo es que la adoración a Dios marcaba una diferencia clara con la adoración pagana. Y entonces no estoy diciendo que el incienso que se elevaba allí era un incienso agradable, ni más faltaba, pero había una manera como se hacía incorrectamente, habían abominaciones al punto de que existían prostitutas sagradas.
prostitutas que tenían relaciones sexuales en el templo de sus dioses paganos porque creían que con eso agradaban a ese dios falso. Y además de eso tomaban a sus bebés y los ofrecían vivos. Algo parecido hacían los incas antiguos, ¿verdad? Que también mataban personas y les extraían el corazón. Bueno, cosas de estas, cómo ese paganismo se extendió por todo el mundo, pero siempre se mantuvo un pueblo fiel, un pueblo que alababa y glorificaba a Dios en todo. Así que ya hablamos acerca de esto, de la adoración falsa a dioses falsos y las prácticas que son abominación a Jehová, cosas que Dios detesta. Pero hay otra cosa, son algunas prácticas paganas que la Biblia condena y que se pueden estar practicando hoy y que aparecen registradas en diferentes lugares de la Biblia. Yo voy a tomar un texto donde quizás las veo muy resumidas. Ese texto es Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 9 al 12. Deuteronomio 18, 9 al 12. Miren cómo dice Dios aquí en su santa palabra. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ya hablamos de eso. Dios no quiere nunca que le sacrifiquemos un hijo a él. Y algunos de ustedes dirán, y entonces ¿cómo Abraham le iba a sacrificar su hijo a Dios? Dios lo estaba pidiendo. No, Dios estaba aprobando a Abraham. Pero Dios no estaba haciendo eso. Ok, continuemos con la lectura del texto. Dice el verso siguiente, el verso 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa estas naciones de tu presencia. Noten lo siguiente, las cosas que practicaban eran abominables, número uno. Pero número dos, ¿quién practicaba? Así que allí tenemos problemas bien serios porque hay una gran abominación entre estas personas que practicaban esta adoración a falsos dioses. Y entonces noten qué otras cosas hacían los paganos. Ellos hacían, por ejemplo, adivinación. Si un cristiano en algún momento, y porque me lo han contado cristianos que se han desviado del camino de Dios y han ido a que le lean las cartas del tarot, han ido a que le lean la bola de cristal, han ido a que le lean la mano, han ido a que le lean la frente, han ido a que le lean el asiento del café, han ido a que les lean una cantidad de cosas, quieren saber el futuro, a que les tiren unos dados, a que me lean la tabla Ouija, increíble, hay una cantidad de cosas increíbles. Dios dice que todo eso es abominación. Porque es que el único en el que podemos confiar es en Dios. El único que conoce el futuro es Dios. Pero Satanás, con todo su séquito de ángeles malos, está promoviendo para que este tipo de cosas se hagan. Creo que en alguna oportunidad anterior les conté que el año antepasado que estuve en Santiago de Chile me llamó poderosamente la atención que transitando por una de las calles principales, allí en el centro de Santiago, pues encontré una calle donde habían puros kioscos con canopies, cerrados, donde en cada uno había un hechicero, en cada uno había un brujo. Y lo curioso es que tenemos brujos y hechiceros en todas partes del mundo. Aquí en Estados Unidos hay cantidades, no es sino recorrer las ciudades. San Francisco está lleno de ellos. Y ellos invitan a la gente a que les van a leer el futuro. Algunos lo hacen vía online incluso, otros tienen líneas, como en algún tiempo pasado lo hacía ese famoso astrólogo Walter Mercado. Digo astrólogo porque eso es abominable a Jehová también, ¿verdad? Y entonces leían todo este tipo de cosas, haciéndole creer a la gente que tiene ahora una vida llena de felicidad. El diablo engañando a millones de personas. Eso es abominación, es detestable para Dios. Pero sigue diciendo aquí, ni agorero, las personas que creen en agüeros, o la palabra agorero también hace referencia a aquellas personas que tienen creencias populares, ¿no? Y creencias populares son como que una mariposa negra apareció en casa, va a haber mala suerte. Se rompió el espejo, mala suerte. Apareció el gato negro, mala suerte. Y toda esa cantidad de creencias populares que la Biblia condena y que muestra como abominables. El tema de echar suertes, abominación. Los encantadores, los hipnotizadores, abominable a Jehová. Los
Adivinos, abominable. Hay algunas iglesias cristianas que dicen que le van a hacer profecía y entonces comienzan a decirle cosas que a usted le va a pasar en el futuro como si eso fuera la lectura del horóscopo. Eso es abominable delante de Dios. Dios no se comunica así con sus hijos. Ustedes no van a encontrar que un profeta se pare y comience a darle profecía a todo el mundo en la Biblia. Cada vez que tú encuentres algo raro, tienes que mirar si la Biblia realmente presenta esos conceptos, pero no caigas engañado en estas trampas. Y luego sigue diciendo, ni quien consulte a los muertos. Hay gente que consulta a las personas que murieron. Ya en otro tema anterior, en otro estudio bíblico, hablamos de que los muertos están en la tumba. Y entonces, ¿cuáles son los muertos que se aparecen? Yo expliqué allí que los demonios toman forma de esos muertos. Y eso podemos explicarlo en la Biblia, pero ya está en un programa, el estudio bíblico anterior. Puedes simplemente chequear, revisar y poder tener esta información. Y entonces ahora esos demonios toman forma de los muertos y engañan a las personas y se les aparecen. Y la gente cree que los muertos se mueven en el mundo de los vivos. Y entonces eso mismo nos lo presentan las películas, pero todo eso es mentira a la luz de la palabra de Dios. Y no es sino un engaño satánico. Y la gente lastimosamente cae en eso. Por eso Dios dice, es abominación cualquiera que consulte a los muertos. Ir a una sesión espiritista para llamar un espíritu de un muerto, cuidado, es abominable a Jehová. Allí está Satanás mismo tomando forma de esas personas que ya murieron. O los demonios que estuvieron a cargo de esas personas, pues que los conocen bien, pueden decir hasta lo más íntimo de esas personas. Porque así como hay ángeles que cuidan a los hijos de Dios, ángeles de Dios, recuerden que los demonios antes eran ángeles, pero ahora son ángeles caídos. Y esos ángeles caídos pues están cuidando a aquellos que viven apartados de Dios. Haciendo todo para que se pierdan aquellos que están apartados de Dios. Cuando alguien acepta a Cristo, pues entonces estos ángeles se tienen que hacer a un lado porque ahora los ángeles de Dios vienen a protegerlo. Yo no sé cómo es tu vida ahora, yo no sé si tú estás andando con Dios o no. Yo no sé si tu vida está siendo controlada por los ángeles de Dios o quizás tu vida está siendo controlada por demonios. Bueno, por eso no practiques cosas abominables. Vamos adelante, miren lo que dice ahora este otro texto de Deuteronomio 25, 14 al 16. Y aquí está hablando que hay otra cosa que es abominable y es la deshonestidad. Deshonestidad. Las personas deshonestas Dios las abomina. Las personas que engañan a otros. Las personas que le cobran a los otros más de lo justo. Estoy bien interesante esto. Habrá algunos cristianos que practican eso. Miren lo que dice Deuteronomio 24, 14 al 16. Una pesa exacta y justa tendrás. Una efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominable es para Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. ¡Wow! ¿Será que hay cristianos que tienen un negocio y alteran las pesas para poderle cobrar más a la gente, tomar ventaja de la gente? Dios abomina a los que hacen cosa injusta. Debemos actuar siempre con rectitud. También hay otras violaciones en la manera de ser, en el comportamiento humano, que Dios lo considera como abominación. Y hay otra, así como presentamos estas en Deuteronomio, que compilaba esas prácticas paganas, Deuteronomio el capítulo 12, el versículo 9 al 12, perdón, Deuteronomio 18, 9 al 12, también hay una en Proverbios que muestra como las cosas que Dios más abomina del comportamiento humano. Y tú vas a decirme si algunas de esas cosas tú las practicas o no. Y si las practicas, arrepiéntete y comienza una vida nueva. Aquí está. Proverbios 6, 16 al 19. Dice Dios en su palabra. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables. Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos que derraman sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies que corren presurosos al mal. Número 6, el testigo falso que dice mentiras. Número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Yo no sé si alguna de estas cosas tú las practicas. Las puse en color diferente para tratar de diferenciarlas, pero ahí están las 7. Son abominables a Jehová. ¿Qué son los ojos altivos? El orgulloso. La lengua mentirosa, pues ya dijimos, ¿verdad? Las manos que derraman sangre inocente, los asesinos. El corazón que maquina pensamientos inicuos, ese que está pensando siempre en robar, en cómo hacerle mal al otro, en cómo desquitarse del otro, en cómo engañar al otro, en cómo mentirle al otro. ¡Wow! Los pies que corren presurosos al mal, pues la persona que la llaman a hacer maldades y está lista, ¿verdad? Jóvenes, cuidado con eso. El testigo falso que dice mentiras. Testigos falsos, no. Hay que decir la verdad, pase lo que pase. Y el que siembra discordia entre hermanos.
el que pone a las personas a discutir entre ellos. Cuidado, eso es una cosa abominable delante de Dios. No podemos sembrar discrepancia entre los demás. Ahora, hablemos de algunas de ellas, quizás en forma más detallada, ¿está bien? Y miremos, por ejemplo, esta, la mentira. La mentira. La palabra de Dios habla bien claro, y vamos a mirar un texto ahora en Proverbios, el capítulo 12, el versículo 22. Aquí se los presento, Proverbios 12, 22. Dice el Señor en su palabra: los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad. Si algo es abominable para Dios, son los mentirosos. Ya lo habíamos visto en Proverbios 6, aquí Proverbios 12 nos lo está ampliando. Dios se complace en los que dicen la verdad pase lo que pase. Cuando mis hijas eran más pequeñas, ahora ya están grandes, ya tienen 22 y 20 años, aunque para nosotros los padres siempre siguen siendo niñas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios muestra, cuando eran niñas yo les decía a ellas que no se pueden decir mentiras, hay que decir la verdad pase lo que pase. Y las mentiras implican algunas cosas más, como por ejemplo las exageraciones. A veces exageramos para mostrar a la gente las cosas más grandes de lo que son, o a veces para mostrarlas más pequeñas de lo que realmente son. Eso es mentira, es una mezcla entre verdad y mentira. Y la mezcla entre verdad y mentira es engaño. Y cualquier cosa que sea verdad y usted le ponga algo de mentira, dejó de ser verdad, se convierte en mentira. Por eso hay que decir la verdad pase lo que pase. Y castigábamos con mi esposa fuertemente el tema de la mentira, pero premiamos cuando se dice la verdad. Dios premia a las personas que dicen la verdad. Actúa con la verdad, pase lo que pase. No te estén justificando por tus malas acciones. Ahora, si yo te preguntara, ¿cuántos de los que están viendo este programa nunca han mentido? Pues obviamente todos en algún momento han caído en la mentira. Es algo de lo cual debemos desarraigarnos y debe quedar atrás en nuestra vida. Es abominación a Jehová. ¿Está claro? Vamos a mirar el siguiente, el orgullo. El orgullo es abominable a Jehová. El que se siente más que el otro. Me siento más porque me preparé mejor. Me siento más porque tengo más cosas. Me siento más porque he visto mejor. Me siento más porque me creo más bonito que el otro, más bonita que el otro. Me siento más porque soy más popular que el otro. Qué terrible, ¿verdad? Todos podemos caer víctimas del orgullo. De paso, el orgullo es el peor de todos los pecados, porque el orgullo es el que gesta las guerras. El orgullo es el que gesta las peleas entre los esposos. No quieren pedir perdón. Ellos quieren es cada uno presentar su posición. Y entonces allí no hay humildad, porque lo contrario al orgullo es la humildad. Dios quiere hombres y mujeres humildes, pero de los orgullosos pues Dios tendrá que tomar cuenta y tendrán que recibir su recompensa por su extravío, ¿verdad? Así que el orgullo es algo terrible. Quiero invitarte a que oremos por eso, para que Dios nos despoje del orgullo. ¿Sabe? Una de las luchas más grandes que he tenido como pastor es la lucha contra el orgullo. Cada vez que a veces las tengo que predicar y Dios nos bendice e incluso Él es el que habla por medio de este siervo presentando temas a la iglesia, y algunos me dicen: pastor, qué lindo tema, el Espíritu Santo lo usó, pero hay otros que quizás dicen: pastor, Dios le bendiga, no había escuchado un tema como lo suyo, y comienzan a darme muchas flores. Yo trato siempre de decirle: hermano, denle la gloria solo a Dios. Me quieren agradecer por muchas cosas, digo: no, hermano, denle la gloria solo a Dios. Y es mi lucha, porque yo lo que hago, yo no soy nada ni nadie, pero lo que hago lo hago porque amo a mi Señor. Pero a veces lo que otros nos dicen hace que nos sintamos como mejor que los demás. Y este es uno de los grandes pecados en los que caemos. El orgullo destruye vida. El orgullo lo que hace que muchas mujeres se compren ropa muy costosa, que compren muchos hombres vehículos muy costosos, que tengan casas que están muy ornamentadas. Ahora, no hay nada malo en tener un buen carro, no hay nada malo en tener una buena casa, no me malinterprete. Lo que quiero decir es que a veces el orgullo los lleva incluso a adquirir deudas que no tienen ni cómo pagar, a meterse en negocios fraudulentos, a meterse en el narcotráfico, en la trata de personas. Todo porque se quiere ser más que otros. Ay, Señor. El más grande, dijo Jesús, es el que más sirve, es el que más ayuda. Debemos tener un corazón dispuesto
de servir siempre, de ayudar siempre, de colaborar siempre. Qué lindo que pudiéramos imitar a Jesús en todo. Si alguien es ejemplo de verdad, aún siendo Dios, de humildad de Jesucristo, que se humilló haciéndose hombre, Él no necesitaba, siendo Dios, hacerse un hombre. Todo para darte a ti y a mi salvación y vida eterna. Miren cómo dice la palabra, hay muchos textos, pero aquí está, Proverbios 16:5. Presten atención. Abominable es para Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Todo altivo de corazón, todo aquel orgulloso, pues está cometiendo un delito y no va a quedar impune, está cometiendo un pecado. Este pecado terrible que destruye tantas vidas. A veces hay hasta entre los mismos hermanos carnales orgullo, el uno queriéndose sentir más que el otro. El orgullo es una trampa mortal. Así que bueno, Dios nos libre de eso. Vamos con otro aspecto muy importante. ¿Qué otra cosa es abominable para Dios? Mire, la indiferencia a la ley de Dios. Ah, sí, yo sé que la ley de Dios existe, pero no quiero guardarla. Yo sé que el sábado es el día del Señor, pero no quiero guardarlo. Yo sé que dice honra a padre y madre, pero es que yo estoy disgustado con mi papá y con mi mamá. Yo sé que dice no cometerás adulterio, pero una canita al aire no le hace daño a nadie. Y entonces cosas de ese tipo, ¿verdad? Son personas que están siendo indiferentes a la ley de Dios. La palabra de Dios es muy clara. ¿Saben que Dios ni siquiera quiere escuchar las oraciones de aquellos que, conociendo la palabra de Dios, hacen caso omiso a ella? Miren cómo dice Proverbios 28:9. Incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Yo no entiendo cómo tantos cristianos en el mundo tenemos la misma Biblia. Yo tengo de paso aquí una colección de Biblias, tengo Biblias católicas, tengo Biblias de los testigos de Jehová, tengo Biblias de diferentes versiones, Biblia Jerusalén, Biblia Nácar Colunga, además de todas las que tenemos en la internet, por supuesto. Y hay algo curioso, todas las Biblias dicen lo mismo. Aunque pueden traducirlas hombres diferentes, todos estudian el griego y cuando llegan a traducirla, pues nos da el mismo sentido. Pero ¿cómo es posible que a pesar de que la Biblia tenga, por ejemplo, la mía, la Reina Valera, tiene más de 200 textos que dicen que el día sábado es el día del Señor? Y siendo tan clara, ¿cómo por qué la mayoría de cristianos guarda el domingo? Siguiendo la tradición de la Iglesia Católica. Que de paso, Dios nos está invitando a que sigamos la Biblia. Yo no tengo nada de malo contra las personas de ninguna denominación religiosa. Es más, a todos los amo y los trato como hermanos. Pero el punto no es ese. El punto es que si la Biblia dice algo, yo debo estar en el lugar donde se está predicando la verdad y la palabra de Dios. Yo no puedo estar en el lugar equivocado. Bien dice Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Pues la palabra Babilonia viene de Babel. ¿Y qué fue lo que sucedió en Babel o en la Torre de Babel? La confusión. Salgan de la confusión a la verdad. Hay muchas personas que están confundidos con la verdad. Están confundidos con la palabra de Dios. Y Dios lo que quiere es que sean libres de esa confusión. Por eso, si tú estás aquí en el estudio bíblico y estás escuchando este programa, yo te felicito. Porque hay un interés en ti, el Espíritu Santo está guiando tu vida para que tú puedas salir de esa confusión y poder conocer la verdad. Así que, ¿cómo es posible que si la Biblia habla tan claro acerca del cuarto mandamiento, que está registrado en Éxodo 20, el versículo 8 al 11, que hay que guardar el sábado, el séptimo día de la semana, como día de santidad al Señor? ¿Por qué la mayoría guarda el domingo? Están confundidos, pero deben salir de Babilonia a la verdad. Así que en el nombre bendito de Jesús te hago ese llamado y esa invitación. ¿Está bien? Por eso la oración le es abominable a aquel que aparta su oído para no escuchar la ley. Hay algunos que saben lo que dice la Biblia, pero no le prestan atención. Incluso pastores, incluso líderes, incluso sacerdotes. ¿Qué tienen que hacer? Buscar a Dios y pedir perdón. Recuerden, la oración llega a ser ¿qué? Abominable, detestable. ¿Tú quieres que tus oraciones Dios las deteste? Por supuesto que no. ¿Qué tienes que hacer? Pues venir a obedecer a Dios. Así que noten ustedes cómo la Biblia describe tantas cosas como abominables y que algunos cristianos practican estas cosas abominables. Hablando un poco acerca de esto, porque el tiempo quizás no me lo va a permitir en detalle, pero ustedes pueden entrar a Ezequiel el capítulo 8. Ezequiel capítulo 8 es un capítulo de abominaciones, el pueblo de Israel haciendo abominaciones. Y una de las abominaciones que estaban haciendo los israelitas es que estaban adorando al sol y dejando atrás
de adorar al verdadero Dios en el verdadero tabernáculo. La adoración al sol se ha dado a través de todos los tiempos. Los indígenas adoraban el sol. Y muchas culturas en el mundo han adorado al sol. Incluso hoy algunos lo adoran. Pero, siendo solamente un astro, el astro rey, pero solo es eso, un astro, creado por Dios, no objeto de adoración, algunos han caído en ese terrible error y dedicaron el día domingo para la adoración a Él. Por eso, domingo se dice en inglés Sunday. Sunday, día del sol. Mientras que sábado viene de la palabra Shabbat. Y Shabbat significa cesar actividades, descansar. Es el único día de la semana al cual Dios le puso nombre, Shabbat. Pero bueno, ese no es el tema ahora, solo quería cerrar esto para que ustedes vieran que esa desobediencia a la ley de Dios es abominación y se convierte en abominable aquel que lo practica. Vamos a mirar otro aspecto importante, es el consumo de carnes inmundas. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios presenta este consumo de carnes inmundas como algo también abominable? ¿Sí? Y vamos a mirar el texto, aquí está. Levítico capítulo 11, versículo 12. Levítico 11, 12. Dice, tendréis por abominable todo lo que en las aguas no tiene aletas y escamas. Si ustedes leen con detalle, esto ya lo explicamos en los 2 estudios bíblicos anteriores, ustedes leen con detalle Levítico 11, van a encontrar que Dios dijo qué carnes se pueden comer y qué carnes no se pueden comer. Y entre las carnes de los peces, pues se pueden comer solo, o de lo que está en las aguas mejor, solo lo que tenga aletas y escamas. Lo que no tenga aletas y escamas no se puede comer. No se puede comer cangrejo, no se puede comer pulpo, no se puede comer calamar, no se puede comer tiburón, no se puede comer ballena. No tienen aletas y escamas. Puede que tengan una de las 2 características, pero dice aquí, tendréis por abominable todo lo que no tiene aletas y escamas. Así que eso es abominable. Dios rechaza que tú quieras comer algo de las aguas que no tenga las 2 características que Dios estableció como animales que se pueden comer. Lo mismo sucede con los otros animales, y ustedes lo pueden mirar con detalle en Levítico, el capítulo 11. Aquí solo tomamos este versículo para poder aclarar este punto. Pero comer carnes que Dios no autorizó es abominable para Dios. Ahí podemos incluir una carne que Dios dijo no coman, como la carne de cerdo, que es tan común hoy en día. ¿Y qué me dicen ahora lo que encontramos en los mercados chinos? He tenido la oportunidad de ir a algunos supermercados chinos varias veces para conseguir algunas cosas que quizás ellos promueven y que son buenas para la salud, pero me sorprendo que parte de ese supermercado, de esa tienda, pues tiene serpientes, tiene tortugas, tiene una cantidad de animales que la gente va y come. Lo que estamos viviendo hoy con la pandemia, pues no es nada más ni nada menos que la consecuencia de comer cosas que Dios dice ¡no! Si la gente siguiera los dictámenes divinos, viviríamos una vida extraordinaria, pero la gente quiere hacer lo que le parece, lastimosamente. Ahora, esto que voy a tocar es bien serio, bien delicado, pero también Dios lo considera abominable. Yo tengo que presentar lo que la palabra de Dios dice con respeto de todas las personas que pueden estarnos viendo. Pero la Biblia presenta la homosexualidad como algo abominable, algo que Dios detesta. Porque es que cuando Dios creó al hombre y la mujer, los hizo complementos para que pudieran procrear, para que pudieran llenar la tierra. Hoy las parejas homosexuales están teniendo hijos en forma antinatural. De paso, lo antinatural se está convirtiendo en moda, está tomando fuerza, pero eso es antinatural. Dios estableció lo natural para que pudiéramos tener una vida extraordinaria. Por eso yo no comparto, porque la Biblia lo dice, nada de esas prácticas. Miren cómo lo dice Levítico 18:22. No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Dios detesta las prácticas homosexuales de cualquier tipo. Y debo ser muy claro, tengo que decirlo con tanta firmeza, porque la palabra de Dios lo establece. Yo no estoy hablando de que Dios no quiere a las personas que tienen tendencias homosexuales. Las personas, Dios ama a los seres humanos cuando deciden arrepentirse de sus pecados y venir a Él. He tenido la oportunidad de predicar en muchos lugares en los 5 continentes y he visto personas homosexuales, hombres homosexuales, mujeres homosexuales o lesbianas, que se han convertido, han dejado su mal proceder y algunos de ellos incluso han establecido hogares y hoy viven felices con sus parejas heterosexuales. Estamos viviendo en un mundo
que ya Jesús predijo que experimentaríamos cerca a lo que fue Sodoma y Gomorra. Muy bien, no voy a hablar mucho del asunto, pero las desviaciones sexuales, tú puedes ir a Deuteronomio el capítulo 18, Levítico 18 y Levítico 20, y vas a encontrar allí todas las desviaciones sexuales y cómo Dios abomina todo ese tipo de cosas. Así que toma tu tiempo para poderlo mirar con detalle y puedes analizar todas estas cosas. A ver, allí está Levítico 18, relaciones sexuales prohibidas y cómo Dios las considera como abominables. Habla Jehová a Moisés y diles, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual habitáis. Dios está diciendo, ustedes son un pueblo especial, no caigan en lo que los otros hacen. Queridos jóvenes que me escuchan, tengan mucho cuidado, no caigan en lo que el mundo está haciendo, no caigan en los errores en que cayeron las naciones paganas, practicando esa cantidad de aberraciones sexuales. Dios quiere algo diferente para ti. Deuteronomio capítulo 20, el versículo 18. Y ya entro en la última sección, es la sección más corta, para cerrar nuestro tema, en la conclusión. Quiero presentar 3 versículos de la Biblia. Primer versículo de la Biblia, Deuteronomio 20, 18. Para que no os enseñen a imitar esas abominaciones que ellos han hecho en honor de sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Mira, primer consejo, no hagas nada en contra de lo que está establecido por Dios, porque vas a pecar contra Dios. Dios ha establecido una manera tan maravillosa de vivir, una manera tan sana de vivir, una manera sin tener los problemas, las enfermedades que el mundo tiene, simplemente si decidiéramos vivir como la palabra de Dios dice, que nos presenta cómo tener hogares felices si decidimos vivir como la palabra de Dios dice, cómo ser exitosos en nuestro trabajo, cómo ser exitosos en nuestras empresas, cómo ser positivos, cómo vencer la depresión, cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo mantenernos saludables. Todo está aquí. Cuando Dios creó al hombre, hizo un manual para él, un manual de funcionamiento, y el manual de funcionamiento es la palabra de Dios. De vez en cuando tengo que ir al carro, cuando quiero mirar algo, y recurro al manual para mirar qué cosas necesito reparar en el vehículo, mejorar, arreglar, o simplemente conocer. Y allí el manual me muestra todo. Lo mismo sucede, la palabra de Dios es nuestro manual para mostrar cómo debe vivir el ser humano y tener una vida óptima, excelente. Los cristianos que vivimos de acuerdo a la palabra vivimos en forma maravillosa. Así que no caigas en el error de practicar esas abominaciones, cosas detestables para Dios, ¿ok? Número 2, aquí va el segundo texto. Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¡Qué tremendo texto! Hay cosas que hoy la gente tiene por sublime y es abominación. Métodos antinaturales para tener hijos. Hoy la gente está glorificando eso. El homosexualismo, hoy la gente lo está glorificando. Este es el mes del orgullo gay y la gente ahora se siente orgullosa de ser gay. Y la palabra del Señor dice que eso es abominable ante sus ojos. Lo que la gente tiene por sublime es abominable. El comer cierto tipo de carnes que Dios prohíbe. Algunos dicen que son las mejores carnes, lo tienen por sublime. Y se ponen los platos más costosos y en los restaurantes más finos. Lo tienen por sublime y es abominable. Algunos hasta consideran que es bueno mentir en los negocios para sacarle ventaja al otro. Y lo consideran como sublime y es abominable. ¡Wow! Qué tremendo texto este de Lucas. Cosas que la gente tiene como sublime, abominables. Bueno, hemos hablado muchas cosas hoy, ¿verdad? Voy a entrar al último texto, el último texto del día, y con esto cerramos el programa. Apocalipsis 21:27. No entrarás en ella. Está hablando de la santa ciudad, escuchen. Está hablando de la nueva Jerusalén. Si ustedes comienzan a leer Apocalipsis 21, comienza diciendo que Juan vio la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. ¿Está bien? Y no habrá más muerte, dice el versículo 4, ni dolor, ni clamor, porque todas las primeras cosas pasaron. Tremendo. Aquí está hablando de la nueva Jerusalén, donde vamos a estar los salvos, donde vamos a estar los redimidos. ¿Quiénes van a estar allí? Pues todos los que practiquemos lo que Dios dice en su palabra. ¿Quiénes no van a estar allí? Los que practiquen abominación. Atención, abran los oídos. Escuchen. No entrará en ella ninguna cosa impura, o que haga abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos
en el libro de la vida del Cordero. Los únicos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero estarán allí. Si tú has practicado o practicas mejor, si practicas cualquiera de estas cosas que dije, arrepiéntete en el nombre bendito de Jesús si quieres salvación y vida eterna. De lo contrario no podrás estar en la nueva Jerusalén. Ha llegado el momento de dejar atrás el pecado y comenzar una vida nueva con Cristo. Dios te ama. Lo abominable no estará allí. Allá no habrá ni abominaciones, ni personas que las practican, que son abominables. Que Dios pueda bendecirte y que Dios permita que tú y yo podamos vernos en el reino de los cielos con los redimidos por los siglos de la eternidad. Esperamos estar allí. Gracias por estar en este programa, El Estudio Bíblico. Dios te bendiga. Quiero invitarte para que te suscribas en nuestro canal El Estudio Bíblico. Da un like y además de eso, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones y te enteres cada vez que un nuevo video es puesto en el canal. También quiero invitarte para que ingreses al canal Cómo Vivir la Vida, donde millones de personas se han beneficiado con mensajes que traen claves bíblicas para la felicidad diaria. Mensajes de cómo mejorar en las finanzas, cómo mejorar en el hogar, en las relaciones, en la salud, en la vida espiritual. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.